Mis amores, detengan todo lo que están haciendo y mírenme bien a la cara porque lo que les voy a contar no es una telenovela de la televisión, sino la maldita realidad que me tocó vivir en mi propia carne, y necesito que se queden hasta el final, porque lo que descubrí en mi propia cama les va a helar la sangre. Si ustedes creen en la lealtad y en la familia, más les vale que me den un corazón y compartan esto, porque hoy voy a desenterrar el secreto más sucio de mi hogar, y necesito que me digan en los comentarios si ustedes perdonarían una bajeza semejante o si quemarían todo a su paso, como estoy sintiendo que debo hacerlo yo ahora mismo. Todo empezó una tarde que parecía bendecida por Dios, con un sol tibio que entraba por la ventana de mi cocina, mientras yo preparaba con todo mi amor esas empanadas de carne que tanto le gustan a mi esposo y a mi hija, sin saber que estaba alimentando a las dos serpientes que me morderían el alma antes de que cayera la noche sobre mi cabeza. Yo siempre fui una mujer de fe, de esas que creen que el hogar es un templo sagrado, donde la maldad no tiene cabida, pero qué equivocada estaba, porque el demonio no toca a la puerta pidiendo permiso, sino que duerme en tu propia almohada y se sienta a tu mesa con una sonrisa de ángel mientras te clava el puñal por la espalda. Ese día sentí un frío extraño en la nuca, una corazonada de esas que solo tenemos las madres y las abuelas que hemos vivido lo suficiente para oler el peligro antes de que se presente, y aunque mi cuerpo me decía que algo andaba mal, mi cabeza se negaba a creer que la sangre de mi sangre y el hombre con el que juré amor eterno ante el altar pudieran estar tramando la bajeza más grande del mundo contra mí. Recuerdo que volví de la iglesia antes de tiempo, porque el padre se sintió mal y suspendió la confesión, y al entrar a mi casa, el silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo de carnicero, y ese aroma a jazmín que siempre inundaba mi sala se sentía mezclado con un olor rancio a mentira y a pecado oculto. Subí las escaleras con el corazón galopando como un caballo desbocado, sintiendo que cada escalón era un aviso de la tragedia que me esperaba arriba. Y cuando llegué frente a la puerta de mi habitación, la que ha sido mi refugio por 40 años, escuché unos susurros y unos jadeos que me helaron la sangre, porque no eran los ruidos de dos extraños, sino las voces que yo más conocía en este mundo entero. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el picaporte, pero saqué fuerzas de la rabia que empezaba a crecer en mi pecho y abrí la puerta de par en par, esperando encontrar cualquier cosa, menos la imagen que me quemó las retinas y me partió la existencia en 1000 pedazos para siempre. Allí estaban ellos, sobre mi cubrecama de encaje, ese que traje de mi pueblo, y que cuidaba como un tesoro mi esposo entregado a la pasión más baja, con nuestra propia hija, con la niña que yo arrullé en mis brazos y a la que le enseñé a caminar, mientras él la miraba con ojos de padre, que ahora se habían convertido en ojos de lobo hambriento y asqueroso. El grito se me quedó atascado en la garganta porque el dolor fue tan agudo que me dejó sin aire, y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, mientras ellos se separaban con caras de susto, pero no de arrepentimiento, porque la lujuria todavía les brillaba en la mirada como un estigma de maldición. Mi hija, mi propia carne, no bajó la cabeza ni pidió perdón, sino que me miró con un desafío que me dolió más que la traición misma, y mi esposo, ese hombre que me decía que yo era el sol de sus días, solo atinó a cubrirse como un cobarde, mientras yo sentía que el mundo se derrumbaba sobre mi cabeza y mis sueños se hacían cenizas. Salí de esa habitación corriendo sin mirar atrás, sin agarrar ni siquiera un abrigo, mientras la tormenta empezaba a descargar toda su furia sobre el techo de la casa, como si el cielo mismo estuviera gritando por mi deshonra y mi dolor. Salí a la calle bajo la lluvia torrencial, sintiendo que el agua lavaba mis lágrimas pero no mi pena, y caminaba sin rumbo con la ropa pegada al cuerpo y el alma arrastrando por el barro de la decepción más profunda que un ser humano puede soportar en esta vida. ¿Cómo pudieron hacerme esto a mí que les di mi juventud, que me privé de tantas cosas para que a ellos nunca les faltara un plato de comida
o un par de zapatos nuevos. ¿En qué momento se convirtieron en esos monstruos capaces de pisotear lo más sagrado que tiene una mujer, que es su dignidad y su paz mental? Por favor, necesito que comenten y me den fuerza porque siento que me estoy volviendo loca y no sé cómo voy a mirar mañana el sol sin sentir asco de mi propia historia. Yo que siempre fui la columna de esa casa, me vi de repente como una pordiosera de amor, vagando bajo los rayos y los truenos, preguntándole al cielo por qué me había castigado de esa manera tan cruel y despiadada. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca y que cada gota de lluvia era un clavo más en mi cruz, pero en medio de esa oscuridad, una fuerza vieja y poderosa empezó a despertar en lo más profundo de mis entrañas de abuela herida. Ya no era la mujer sumisa que solo sabe rezar y callar, ahora era una mujer que no iba a permitir que se burlaran de ella de esa manera tan vil, porque si ellos decidieron romper todas las leyes de la decencia, entonces yo voy a escribir mi propia venganza a partir de ahora mismo. Caminé kilómetros sin sentir el cansancio ni el frío, impulsada únicamente por el fuego de la indignación, y juro por lo más sagrado que en ese momento, mientras el agua me empapaba hasta los huesos, decidí que no iba a ser yo la que se quedara en la calle, mientras ellos disfrutaban de mi esfuerzo. Esta es solo la primera parte de mi calvario, mis vidas, pero les prometo que cada lágrima que derramé esa noche la van a pagar con intereses, porque una abuela traicionada es más peligrosa que una tormenta en el mar. Quédense conmigo para el siguiente capítulo, porque esto apenas comienza, y les voy a contar a dónde fui a parar esa noche y cuál fue el primer paso de mi plan para recuperar mi honor y mi casa. ¡Ay, mis vidas! Lo que les voy a contar ahora es el momento en que mi alma se terminó de romper, pero mi espíritu se puso de pie como un roble viejo que se niega a caer frente al rayo más fuerte. Sigan viendo porque lo que pasó esa noche bajo la lluvia no fue el final de mi historia, sino el nacimiento de una mujer que ya no tiene miedo a nada, porque ya lo perdió todo. Caminaba por esas calles que de pronto se volvieron extrañas, como si el pavimento fuera de cristal, y mis pasos fueran a quebrarlo todo en pedazos, porque cada rincón de este barrio me recordaba a ellos, a las tardes que caminaba del brazo de ese hombre, que resultó ser un Judas, y a las veces que llevé a mi hija de la mano a la escuela, sin saber que estaba criando a la mujer que me robaría el marido. El frío me calaba los huesos, pero yo sentía que por dentro me quemaba un incendio forestal, que no se apagaba con toda el agua que caía del cielo gris, que parecía desplomarse sobre mis hombros cansados. Me senté en un banco de la plaza, ahí frente a la iglesia donde nos casamos hace 40 años, y me puse a llorar con un llanto que no era de tristeza, sino de asco, un asco tan profundo que me daban ganas de arrancarme la piel por haber permitido que me tocaran esas manos pecadoras. Me miraba las manos arrugadas y pensaba en cuántas veces acaricié la cabeza de mi hija mientras ella dormía soñando quizás con el hombre que dormía a mi lado. ¡Qué perversidad más grande! ¡Qué pecado que no tiene nombre ni en la tierra ni en el cielo! Pero en ese momento saqué fuerzas de mi debilidad y busqué en mi bolso mojado unas monedas para llamar desde el teléfono público, porque mi celular se había quedado en la mesita de luz, esa misma mesita que ahora servía de testigo para su infamia. Llamé a mi hermana mayor, la única que siempre me advirtió que ese hombre tenía la mirada de serpiente y que mi hija era demasiado caprichosa para su propio bien. Y cuando escuché su voz, solo pude decirle entre sollozos que el diablo se había metido en mi cuarto y que ya no tenía a dónde ir. Ella no me hizo preguntas, solo me dijo que fuera de inmediato, que la puerta estaba abierta y que ella me esperaba con un café caliente y una manta. Pero lo que yo necesitaba no era calor sino justicia, una justicia que empezara a limpiar la mancha que esos dos dejaron en mi honor. Caminé las 10 cuadras que me faltaban sintiendo que cada gota de lluvia me iba quitando la máscara de abuela dulce y me iba dejando la cara de una guerrera que ya no tiene piedad por los traidores, porque quien no respeta su propia sangre
no merece el aire que respira. Al llegar a la casa de mi hermana, me vi en el espejo del pasillo y no me reconocí. Tenía los ojos rojos como brasas y el pelo pegado a la cara como una loca. Pero en mi mirada había una determinación que me asustó hasta a mí misma, porque comprendí que esa noche la vieja buena que yo era se había muerto de frío en la calle. Mi hermana me abrazó y me pidió que descansara, pero yo no pude pegar el ojo en toda la noche. Me quedé mirando el techo, imaginándolos a ellos en mi casa, en mi cama, riéndose de mi ausencia, o planeando cómo deshacerse de mí ahora que la verdad había salido a la luz como una rata de alcantarilla. Pensaba en los nietos, en qué les diría cuando me preguntaran por qué la abuela ya no estaba en la mesa los domingos, y se me partía el corazón de nuevo porque ellos no tienen la culpa de tener unos padres que se olvidaron de la decencia y del respeto por la vida. Pero les juro por la memoria de mis padres que esto no se va a quedar así, porque una cosa es que te engañen con una extraña y otra muy distinta es que te traicionen con tu propia descendencia. Eso es una herida que no cierra ni con 1000 años de oraciones. Mañana, cuando salga el sol y se seque la lluvia, ellos van a conocer a la verdadera mujer que se escondía detrás de los delantales y las tortas caseras, porque voy a volver a esa casa, pero no a pedir perdón, ni a llorar por los rincones, sino a reclamar lo que es mío y a sacarlos a patadas de mi vida, como se saca a la basura que ya huele mal. Díganme, mis amores, si ustedes creen que debo perdonarlos porque son familia, o si debo hacer que paguen hasta el último centavo de mi dolor, porque yo siento que el perdón es para los que se equivocan, no para los que planean la destrucción de una madre con tanta frialdad. No me voy a quedar callada, ni me voy a esconder en un rincón a morir de pena. Voy a levantar mi voz tan fuerte que hasta las piedras van a saber la clase de monstruos que viven bajo mi techo, y les aseguro que la sorpresa que les tengo preparada los va a dejar sin palabras. Quédense conmigo para el capítulo 3, porque les voy a contar el enfrentamiento cara a cara que tuve con mi hija y las mentiras que tuvo el descaro de decirme en mi propia cara para intentar justificarse. Esto se va a poner muy fuerte, y necesito que me acompañen en este camino de fuego, porque sola no puedo con tanto peso. ¡Ay, mis vidas! Agárrense fuerte de la silla porque lo que les voy a contar hoy es el momento en que la sangre se me volvió veneno, y tuve que mirar al demonio a los ojos sin que me temblara el pulso. Si ustedes creen que ya lo habían visto todo, esperen a escuchar lo que esa niña que yo parí tuvo el descaro de decirme cuando regresé a mi casa a reclamar mi lugar. Y por favor, les pido que compartan este video, porque la verdad tiene que salir a la luz, para que ninguna otra madre pase por este calvario. Esa mañana el sol salió como si nada hubiera pasado, con una luz chillona que me lastimaba los ojos hinchados de tanto llorar en el sillón de mi hermana. Pero yo ya no era la misma mujer que salió huyendo bajo la lluvia, porque el dolor se me había endurecido por dentro como si fuera cemento fresco. Me puse el vestido más elegante que tenía en el bolso que me prestó mi hermana. Me pinté los labios de rojo sangre, para que no se me viera la palidez de la muerte en la cara, y me encaminé hacia mi casa, con un paso tan firme que hasta los perros del barrio se quitaban de mi camino. Al llegar a la reja, sentí un asco que me revolvió las entrañas al ver el auto de mi esposo ahí estacionado, tan tranquilo, como si dentro de esas paredes no se hubiera cometido el pecado más grande del mundo, y cuando metí la llave en la cerradura, sentí que estaba entrando a una tumba. La casa olía a café recién hecho, ese aroma que antes me daba paz y que ahora me sabía a traición, y ahí estaban ellos dos, sentados en mi mesa, desayunando con una calma que me dio ganas de prenderle fuego a todo el vecindario. Mi esposo, ese cobarde que no merece ni que lo nombre, bajó la mirada al plato de cereales como si buscara perdón en la leche, pero mi hija, ay, mis amores, mi propia sangre, ella se quedó sentada derecha, se limpió la boca con una servilleta y me miró con una frialdad que me hizo entender que yo ya no tenía hija, que lo que tenía enfrente era una desconocida con mi misma mirada.
No esperó ni a que yo abriera la boca. Se levantó con una arrogancia que me quemó la sangre, y me dijo en mi propia cara que yo no tenía derecho a juzgarla, porque ella solo estaba buscando el amor que yo ya no podía darle a un hombre como él. Me dijo que yo estaba vieja, que ya no era mujer, sino un mueble más de la casa, y que él se sentía solo a mi lado, porque yo solo me preocupaba por las plantas y por los nietos, mientras él necesitaba a alguien con fuego en las venas. Imagínense el dolor, mis vidas, que tu propia hija te diga que te roba el marido porque tú ya estás marchita y que ella le da lo que tú ya no tienes. Yo sentí que el techo se me caía encima, pero no les iba a dar el gusto de verme llorar de nuevo, así que me acerqué a la mesa, agarré la jarra de café hirviendo y la estrellé contra el piso, haciendo que los pedazos saltaran por todos lados como saltó mi vida la noche anterior. Le dije que ese hombre que ella tanto quería no era un premio, sino una maldición, y que si él fue capaz de engañar a la mujer que estuvo con él en la pobreza y en la enfermedad, a ella la iba a desechar en cuanto le saliera la primera arruga o encontrara a otra más joven y descarada. Mi esposo intentó balbucear una disculpa. Quiso decirme que fue un momento de debilidad, pero yo le metí una bofetada que le dejó la marca de mis dedos y de mi anillo de casada en la mejilla, ese mismo anillo que me saqué en ese instante, y se lo tiré adentro de su taza de café. Les dije que tenían 1 hora para largarse de mi casa, que no me importaba a dónde fueran, si a un hotel o al mismo infierno, pero que si volvía a ver sus sombras bajo mi techo, iba a llamar a la policía y a toda la familia para que vieran la porquería que habían construido en la oscuridad. Mi hija se rió, una risa seca y maligna que todavía me retumba en los oídos, y me dijo que yo no podía echarlos porque la mitad de la casa era de su padre. Pero lo que ella no sabía es que yo ya tenía los papeles de la herencia de mi abuela, y que ese terreno es mío y solo mío, desde antes de que ella naciera. Díganme en los comentarios si hice bien en echarlos así, o si debí haber sido más dura, porque yo siento que les perdoné la vida al no arrastrarlos de los pelos por toda la avenida, para que todos vieran su deshonra. Se fueron dando un portazo, llevándose apenas unas maletas, y dejando un rastro de odio que todavía se siente en el aire. Y cuando me quedé sola en medio de mi sala vacía, me caí de rodillas y grité como una loba herida, porque el silencio dolía más que los gritos. Pero mientras limpiaba los vidrios rotos del piso, encontré algo que se le cayó a mi hija del bolso en la prisa por irse. Un papel doblado que me reveló que esta traición tiene raíces mucho más profundas y oscuras de lo que yo pensaba. Sigan viendo y quédense para el capítulo 4, porque lo que encontré en esa carta me hizo entender que mi esposo no es el único que tiene secretos y que hay alguien más involucrado en este plan para destruirme. Gracias por estar conmigo, mis amores. No saben cuánto me ayuda sentir su apoyo en este momento de tanta oscuridad. Ay, mis amores, el corazón se me quiere salir por la boca, porque lo que descubrí en ese papelito doblado que mi hija dejó caer es algo que ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado. Sigan viendo porque esto ya no es solo una traición de cama, esto es una conspiración que me hace dudar hasta de mi propia sombra, y necesito que ustedes me ayuden a pensar con cabeza fría, porque yo siento que la sangre me hierve de la indignación. Si ustedes creen que la maldad tiene límites, prepárense para escuchar esto, y por favor denle mucho apoyo a esta abuela, que hoy se siente más sola que nunca, pero con más ganas de pelear que una guerrera antigua. Cuando recogí ese papel del suelo, pensé que sería una nota de amor asquerosa, o una cuenta del hotel donde se revolcaban, pero no, mis vidas, era algo mucho peor. Era un documento legal, una copia de un poder notarial donde mi esposo le cedía a mi hija la autoridad para manejar mis cuentas de ahorro, esas que yo guardé peso por peso durante 30 años vendiendo costuras y haciendo pasteles para mi vejez. Pero lo que me terminó de matar, lo que me dejó las piernas de trapo, fue ver la firma al final del documento, porque no era solo la de ellos, sino que había un sello de una oficina de abogados que yo conozco muy bien.
Era la oficina de mi sobrino carnal, el hijo de mi hermano menor, el que yo ayudé a criar cuando se quedó huérfano. Me senté en el suelo, rodeada de los vidrios rotos del café, y sentí que la casa se me venía encima de nuevo, porque me di cuenta de que esto no fue un calentón del momento. Esto fue un plan fríamente calculado para dejarme en la calle, sin un centavo y sin dignidad. Ellos no solo querían estar juntos, ellos querían deshacerse de la vieja para quedarse con todo lo que construí con el sudor de mi frente y la fuerza de mis manos. Empecé a revisar los cajones de la oficina de mi esposo, tirando todo al piso, buscando más pruebas de su inmundicia, y lo que encontré me hizo entender que la traición tenía meses cocinándose bajo mis propias narices mientras yo les servía la cena con una sonrisa. Encontré recibos de traspasos de dinero que yo pensaba que estaban seguros en el banco, y fotos, mis amores, fotos de ellos dos de vacaciones en la playa, mientras a mí me decían que él estaba en un viaje de negocios y ella estaba cuidando a una amiga enferma. En las fotos se veían tan felices, brindando con copas de champán, burlándose de la tonta que se quedaba en casa cuidando las plantas y esperando con la comida caliente. Qué poca vergüenza, qué falta de temor a Dios. Pero lo que más me dolió fue ver una nota escrita a mano por mi hija que decía: «Ya falta poco para que la casa sea nuestra, y mandemos a la vieja a un asilo para que no estorbe». A un asilo me quería mandar mi propia hija, la que yo amamanté, la que yo cuidé cuando tenía fiebre, la que yo defendí de todo el mundo. En ese momento dejé de llorar. Mis vidas, se me secaron las lágrimas de golpe y sentí que una costra de hielo me cubría el corazón. Ya no me importaba el amor, ya no me importaba la familia, solo me importaba la justicia. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo del vestido y llamé a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras de la casa antes de que esos dos volvieran por sus porquerías. Después agarré el teléfono y llamé a mi sobrino, el abogado traidor, y cuando me atendió con su voz de mosquita muerta, le dije con una voz que parecía venir del más allá: «Escúchame bien, sobrino, porque solo te lo voy a decir una vez. Sé lo que hicieron, y si para mañana no has anulado ese poder y devuelto cada peso a mi cuenta, voy a ir a la asociación de abogados a que te quiten la licencia, y después voy a ir a la policía a denunciarlos por fraude y robo». El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado, pero luego escuché su respiración agitada y supe que le había dado donde más le duele, que es en su prestigio de profesional. Pero esto no se queda aquí, mis amores, porque mientras el cerrajero trabajaba, sonó el timbre, y cuando abrí la puerta, no eran ellos. Era una mujer que yo nunca había visto. Una mujer joven con un bebé en brazos que me miró con ojos de terror y me preguntó: «¿Usted es la esposa de don Ricardo? Necesito hablar con usted porque él me prometió que se haría cargo de su hijo, y ahora no me contesta el teléfono. ¡Ay, Dios mío! Otra bomba más en mi jardín. Díganme en los comentarios qué harían ustedes. ¿Le abrirían la puerta a esta desconocida o la mandarían a volar porque yo ya no sé en quién confiar en este mundo de lobos?» Quédense para el capítulo 5, porque la verdad que me contó esa mujer terminó de hundir a mi esposo en el fango y me dio el arma definitiva para destruirlos a todos. Los quiero mucho, y gracias por no dejarme sola en esta batalla. ¡Ay, mis vidas! Agárrense los corazones, porque lo que acaba de pasar en la puerta de mi casa me ha dejado con el alma colgando de un hilo y las entrañas revueltas de tanto horror. Sigan viendo, porque esta mujer que llegó con un niño en brazos no es solo una extraña, es la prueba viviente de que el hombre con el que dormí 40 años es un monstruo que no tiene perdón de Dios ni de los hombres. Por favor, les pido que compartan este video y me ayuden a difundir esto, porque la maldad de mi esposo y de mi hija no tiene nombre, y necesito que el mundo entero sepa quiénes son realmente estos lobos con piel de oveja. La mujer se llamaba Elena y apenas tenía 20 años, la misma edad que mi hija menor cuando se fue a estudiar fuera,
y mientras la hacía pasar a mi sala, sentí que el aire se volvía pesado como el plomo. Ella lloraba con un llanto seco, de esos que nacen del hambre y de la desesperación, y me contó que Ricardo, mi esposo, el hombre que me juraba fidelidad eterna, la había mantenido oculta en un cuartito en las afueras del pueblo desde hacía 3 años. Me confesó que él le decía que yo era una mujer enferma y loca, que ya no compartíamos nada, y que pronto él se divorciaría para reconocer a ese niño, que ahora lloraba en sus brazos, reclamando un calor que su padre le negaba por andar revolcándose con su propia hija. Imagínense el asco, mis amores, mientras él me robaba mis ahorros y se metía en la cama con mi hija. También tenía el descaro de tener una familia paralela con una pobre muchacha a la que engañó con promesas de oro y moro. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo que me hizo sentir que la bilis me subía a la boca fue cuando Elena me mostró los mensajes de texto de su celular, porque ahí estaba la verdadera cara de la maldad. Mi hija, esa que yo parí con tanto dolor, sabía de la existencia de este niño y de esta mujer, y le escribía a Elena amenazándola con llamar a migración para que la deportaran si se atrevía a acercarse a nuestra casa o a reclamar un centavo de la herencia. Mi hija no solo era la amante de su padre, era su cómplice en el crimen, su socia en la mentira y la encargada de limpiar los rastros de la basura que él iba dejando por el camino. Yo miraba a ese bebé, que tiene los mismos ojos oscuros de mi esposo, y sentía una mezcla de odio y de compasión, porque ese pobre inocente es fruto del pecado más sucio, pero no tiene la culpa de tener un padre, que es un desecho humano. Le serví un vaso de agua a la muchacha y le dije que se quedara tranquila, que conmigo no tenía que tener miedo, porque la guerra ya no era contra ella, sino contra los demonios que nos habían usado a las dos como trapos sucios. En ese momento, mientras el cerrajero terminaba de poner el último tornillo de la nueva cerradura, escuché el ruido del auto de Ricardo estacionándose afuera y sentí que la sangre me hervía como lava volcánica. Escuché cómo intentaba meter la llave una y otra vez, golpeando la madera con desesperación, gritando mi nombre con esa voz de mando que antes me hacía temblar y que ahora me provocaba ganas de reír de puro desprecio. Le abrí la ventana de arriba y lo miré desde la altura, viendo cómo mi hija bajaba del auto con una cara de soberbia que se le cayó al suelo en cuanto me vio junto a la muchacha y al bebé. La cara de Ricardo se puso gris, como la de un muerto que sabe que el juicio final le ha llegado, y empezó a tartamudear excusas baratas que ya no tienen lugar en este mundo. Le tiré por la ventana la carta que encontré, el poder notarial y las fotos que saqué de su oficina, y le grité a todo pulmón para que los vecinos se enteraran que ese hombre que todos respetaban no era más que un abusador de menores y un ladrón de su propia familia. Mi hija empezó a gritarme que yo era una vieja envidiosa, que me iba a arrepentir de haberle cerrado la puerta a mi propia sangre, pero yo le contesté que mi sangre ya no corría por sus venas, porque ella se la había podrido solita en el momento en que decidió meterse bajo las sábanas de su padre. Les dije que el abogado ya estaba avisado, y que si no se largaban de mi acera en ese mismo instante, iba a soltar los perros y a llamar a la prensa, para que grabaran el escándalo del siglo en este pueblo de santos y pecadores. Se fueron chillando llantas, dejando un rastro de humo y de vergüenza, pero yo sabía que esto no se terminaba aquí, porque personas como ellos son capaces de cualquier cosa cuando se ven acorraladas. Me volví hacia Elena y le dije que ella y su hijo se quedarían conmigo esa noche, que mi casa, que ahora es solo mía, tiene cuartos de sobra ahora que se ha limpiado de tanta inmundicia. Pero mis amores, cuando creí que por fin tendría un respiro para pensar, sonó el teléfono fijo y era mi sobrino el abogado, llorando y rogándome que no lo denunciara, confesándome que Ricardo lo tenía amenazado con unas deudas de juego y que había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que involucra la propiedad de las tierras que mi abuelo dejó en el valle. Díganme si ustedes creen que debo confiar en mi sobrino ahora que está asustado
o si él también es parte de la trampa para quitarme lo último que me queda. No se muevan de aquí y prepárense para el capítulo 6, porque les voy a contar el secreto de las tierras y por qué mi propia hija está dispuesta a matarme con tal de quedarse con esos papeles. Los necesito más que nunca, mis vidas. No me dejen sola en esta boca del lobo. Ay, mis amores, siéntense bien porque lo que me confesó mi sobrino por teléfono me dejó el cuerpo frío como si me hubieran echado una palada de tierra encima. Sigan viendo porque aquí la traición tiene raíces que llegan hasta el cementerio, y necesito que me digan si ustedes creen que el dinero puede volver tan loca a la gente como para vender su propia alma al diablo. Denle mucho amor a este video, porque lo que les voy a contar sobre las tierras de mi abuelo es la razón por la que mi esposo y mi hija se convirtieron en esos monstruos que vi en mi cama. Mi sobrino, entre mocos y suspiros de cobarde, me soltó la sopa completa. Resulta que esas tierras en el valle que todos pensábamos que eran puro monte y piedra, ahora valen una fortuna, porque una empresa extranjera descubrió que por debajo pasa una veta de minerales preciosos que vale millones de dólares. Pero el testamento de mi abuelo era claro como el agua bendita. Esas tierras solo pueden ser heredadas por las mujeres de la familia que mantengan el honor de la casa, y si yo llegaba a faltar, o si se demostraba que yo no era apta por locura o enfermedad, la herencia pasaba directo a mi hija. Ahí tienen la respuesta, mis vidas. Por eso me querían volver loca, por eso me querían meter en un asilo, para que ella pudiera firmar los papeles de venta y repartirse el botín con el sinvergüenza de su padre, mientras a mí me dejaban pudriéndome en un rincón, olvidada por el mundo. Mi sobrino me confesó que Ricardo ya había recibido un adelanto de esa empresa y que con ese dinero era que mantenía a la otra mujer y pagaba sus deudas de juego. Pero lo más triste, lo que me dio ganas de arrancarme el corazón, fue saber que mi hija fue la que planeó que yo los encontrara en la cama. Sí, mis amores, como lo oyen. Ella sabía que yo iba a volver antes de la iglesia y se metió en mi habitación con su padre a propósito, no solo por la lujuria asquerosa que se tienen, sino porque querían que me diera un infarto del disgusto para que el camino quedara libre de una vez por todas. Querían que mi corazón viejo no aguantara la impresión y que la muerte me llevara antes de que yo pudiera reaccionar. Pero lo que no sabían esos malnacidos es que esta abuela tiene el corazón de hierro y que la rabia me dio la vida que la tristeza me quería quitar. Colgué el teléfono y me quedé mirando a Elena y a su bebé, pensando en cómo la ambición pudre todo lo que toca, hasta el amor de un padre y una hija que terminaron revolcándose entre las sábanas por unas monedas de oro. En ese momento se cortó la luz de la casa y un silencio sepulcral lo inundó todo. Un silencio que me avisó que el peligro no se había ido con el auto de Ricardo, sino que estaba acechando en las sombras de mi propio jardín. Escuché un ruido en la parte de atrás, un cristal rompiéndose, y supe que ellos habían vuelto, pero no a pedir perdón, sino a buscar los documentos originales de las tierras que yo guardo en la caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen. Agarré a Elena de la mano y le pedí que se encerrara en el sótano con el niño y que no hiciera ruido por nada del mundo, mientras yo agarraba el viejo bastón de hierro de mi abuelo, el mismo que él usaba para espantar a los lobos en el monte. Caminé por el pasillo a oscuras, sintiendo que la casa que antes era mi hogar ahora era un campo de batalla, y vi la silueta de mi hija entrando por la ventana de la cocina con una linterna en la mano y una mirada de odio que no parecía humana. Me gritó en la oscuridad que le diera los papeles, que yo ya estaba muerta en vida, y que a ella le pertenecía ese dinero por haber aguantado tantos años a una madre aburrida y santurrona como yo. Yo no le contesté con palabras, mis vidas. Le contesté apareciéndome frente a ella como un fantasma de la justicia, y le dije que antes de tocar esos papeles tendría que pasar por encima de mi cadáver, pero que tuviera cuidado porque los muertos también saben defender lo que es suyo. Ella se lanzó hacia mí con las uñas como garras, gritándome cosas horribles que ninguna hija debería decirle a quien le dio la vida,
y en ese forcejeo, la linterna cayó al suelo iluminando la cara de Ricardo, que entraba por la puerta de atrás con un bidón de gasolina en la mano. El monstruo quería quemar la casa conmigo adentro para borrar todas las huellas de su miseria y cobrar el seguro junto con las tierras. Díganme si esto no es para perder la cabeza, mis amores. Comenten rápido qué harían ustedes en este momento de terror, porque siento que el tiempo se acaba. Quédense para el capítulo 7 porque les voy a contar cómo logré escapar de las llamas y quién llegó al rescate en el último segundo para cambiar mi destino para siempre. Los amo y por favor oren por esta pobre abuela que está peleando contra sus propios demonios. ¡Ay, mis amores! El olor a gasolina se me metió en los pulmones y sentí que la muerte me estaba dando un beso frío en la nuca, mientras veía a ese hombre que fue mi compañero rociar el veneno líquido por mis muebles y mis cortinas. Sigan viendo, porque lo que pasó en esa cocina no tiene perdón de Dios, y necesito que compartan esto, para que todos vean que el dinero vuelve locos hasta a los que juraron amarte frente al altar. Díganme en los comentarios si ustedes creen que un padre es capaz de quemar viva a la madre de sus hijos por unas tierras, porque hoy yo les voy a demostrar que la ambición no tiene fondo. Ricardo me miraba con unos ojos que ya no eran los suyos. Eran los ojos de un animal acorralado que solo ve billetes donde debería haber recuerdos. Y mi hija, ¡ay, mi hija! Ella lo ayudaba moviendo las sillas para que el fuego corriera más rápido, como si estuviera preparando una fogata de alegría y no el funeral de su propia madre. Yo apreté el bastón de hierro de mi abuelo con las manos nudosas y les grité que la maldición de esas tierras les caería encima antes de que pudieran gastar el primer centavo, porque el dinero manchado con sangre de madre solo trae ruina y cenizas. En ese momento, Ricardo prendió el encendedor y la llama bailó en sus ojos como un demonio burlón. Pero antes de que pudiera tirarlo al suelo, un estruendo sacudió la puerta principal y las luces de las patrullas empezaron a girar como faros de esperanza entrando por las ventanas. Mi sobrino el abogado, mis vidas, ese cobarde que por fin tuvo un gramo de decencia, había llamado a la policía y les había dado la ubicación exacta del teléfono de Ricardo. Pero la desesperación de un traidor es peligrosa, y al verse perdido, Ricardo soltó el fuego sobre la alfombra del pasillo, y el calor subió como un rugido hambriento que quería tragárselo todo. El humo empezó a llenar la sala, y yo solo podía pensar en Elena y en el bebé que estaban escondidos en el sótano, atrapados como ratoncitos, mientras el monstruo que los engendró prendía la mecha de su destrucción. Corrí como no había corrido en 20 años, ignorando el dolor de mis rodillas y el ardor en mi garganta, y logré llegar a la trampilla del sótano justo cuando las llamas empezaban a lamer la madera del piso. Saqué a la muchacha y al niño por la ventanilla que da al patio trasero, empujándolos hacia la libertad, mientras el fuego me chamuscaba los bordes del vestido de domingo. Cuando me di vuelta para salir yo, me encontré con mi hija bloqueándome el paso, con una cara desencajada por el humo y el odio, diciéndome que si ella no iba a ser rica, yo no iba a quedar viva para contarlo. Forcejeamos entre las chispas y el calor insoportable, y juro por la Virgen que vi en sus ojos que ya no quedaba nada de la niña a la que yo le cantaba canciones de cuna, solo quedaba una carcasa vacía llena de codicia. Pero en un descuido de ella, una viga del techo, vencida por el fuego, cayó justo entre las dos, separándonos y dándome el segundo que necesitaba para lanzarme hacia el patio, cayendo sobre la hierba mojada mientras mi casa, el templo de mis recuerdos, se convertía en una antorcha gigante bajo el cielo de la noche. Los bomberos me rodearon, me pusieron una manta y oxígeno, pero yo solo podía mirar cómo el fuego devoraba las cortinas de jazmín y los retratos de familia, sintiendo que con cada chispa se iba una parte de mi vieja vida para dejarme limpia de una vez por todas. A Ricardo lo sacaron esposado por la parte de atrás, gritando que todo era culpa mía, y a mi hija la sacaron en una camilla porque el humo le había robado el aliento y la conciencia. Me quedé ahí sentada,
viendo cómo el agua de las mangueras se mezclaba con las cenizas de mis muebles, y sentí una paz extraña, una paz de guerrera que ha ganado la batalla, aunque se haya quedado sin techo. Elena se acercó a mí con el bebé llorando, y me puso la mano en el hombro, y en ese momento comprendí que la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que se queda a tu lado cuando todo lo demás se quema. Pero no lloren por mí, mis amores, porque aunque la casa se hizo cenizas, los papeles de las tierras estaban seguros en la caja fuerte del banco desde el día anterior, porque yo no soy ninguna tonta. Sigan viendo, y prepárense para el capítulo 8, porque ahora es cuando la abuela saca las uñas de verdad, y empieza la reconstrucción de un imperio donde no habrá lugar para traidores. Díganme si quieren saber qué pasó en el juicio y cómo logré que mi propia hija terminara pagando cada lágrima que me hizo derramar. Los quiero, y gracias por ser mis testigos en esta historia de fuego y verdad. Ay, mis amores, escuchen bien porque el olor a quemado todavía lo tengo en el pelo, pero el fuego que ahora me mueve por dentro no lo apaga ni todo el océano. Sigan viendo porque hoy les voy a enseñar cómo se levanta una mujer de las cenizas y cómo se le cobra la factura a los que pensaron que por vieja me podían pisotear. Si ustedes creen que la justicia tarda pero llega, denle un corazón a esta abuela, porque hoy vamos a entrar a la sala del tribunal a verle la cara a la miseria humana. Después de la noche del incendio, me quedé sin casa pero me quedé con la verdad, y eso, mis vidas, pesa más que el oro y que cualquier mansión de ladrillos. Me alojé en un hotelito humilde con Elena y el bebé, pagando con lo último que me quedaba en la cartera, mientras mi abogado, un hombre serio que sí tiene honor, preparaba la estocada final para esos dos que ahora dormían en una celda fría esperando su castigo. El día del juicio me puse mi mejor traje negro, ese que guardaba para los entierros, porque ese día yo iba a enterrar para siempre mi pasado de mujer sumisa. Al entrar a la corte, sentí que todas las miradas se clavaban en mí, pero yo caminé derecha, con la cabeza en alto, y el bastón de mi abuelo golpeando el suelo con el ritmo de una sentencia de muerte. Ahí estaban ellos, sentados detrás del escritorio de los acusados. Ricardo se veía pequeño, acabado, con el traje arrugado y la piel gris como la ceniza de mi sala. Y mi hija, ¡ay, mi hija! Ella tenía los ojos hundidos, pero todavía me miraba con un veneno que me confirmaba que hay almas que nacen torcidas y no hay amor de madre que las enderece. Mi abogado empezó a mostrar las pruebas, una por una, las fotos de la traición, los documentos del fraude de mi sobrino, los testimonios de los vecinos que vieron a Ricardo rociar la gasolina, y lo más fuerte de todo, el testimonio de Elena, que con voz temblorosa pero firme, contó cómo el hombre que debía ser un ejemplo se convirtió en un depredador de ilusiones. El juez, un hombre de mirada dura, no podía creer la perversidad de una hija que conspira para quemar viva a su madre por unas tierras, y cada vez que el abogado de ellos intentaba defenderlos diciendo que eran víctimas de una crisis emocional, yo sentía que la risa me subía por la garganta, porque la única víctima aquí era la decencia que ellos mataron sin asco. Pero el momento que les va a dejar la boca abierta fue cuando me tocó declarar a mí. Me paré en ese estrado, miré fijamente a mi esposo y le pregunté frente a todo el mundo si valía la pena haber perdido su honor, sus hijos y su libertad por un puñado de tierra que ahora nunca iba a tocar. Él bajó la cabeza y empezó a llorar como un niño cobarde, pero mi hija se levantó gritando que yo era una maldita vieja que le había robado la juventud y que ella se merecía todo ese dinero por haber nacido en una familia tan pobre de espíritu. El juez tuvo que pedir orden, y yo, con la calma que solo te dan los años y el dolor, le dije que ella ya no tenía familia, que a partir de ese momento yo la borraba de mi testamento, de mi memoria y de mi corazón, porque una hija que se mete en la cama de su padre no es una hija, es una enfermedad que hay que extirpar para poder seguir viviendo.
Díganme en los comentarios si ustedes le darían una oportunidad a un hijo que intenta matarlos, o si harían lo mismo que yo y le cerrarían todas las puertas para siempre. Al final de la tarde, el juez dictó sentencia y no tuvo piedad. A Ricardo le dieron 20 años por intento de homicidio y fraude agravado, y a mi hija le dieron 15 años como cómplice necesaria, asegurándose de que pasen el resto de su juventud detrás de unos barrotes donde la única tierra que verán será la del patio de la cárcel. Salí de la corte sintiendo que el aire era más puro, pero la sorpresa más grande me esperaba afuera, porque la empresa que quería comprar las tierras del valle se acercó a mí con una oferta que no solo me permitía reconstruir mi casa, sino que me hacía la mujer más rica de toda la región. El plan de ellos les salió por la culata, mis vidas, porque por querer quitármelo poco, terminaron dándome el poder de tenerlo todo. Pero no crean que me voy a quedar sentada disfrutando el dinero sola, porque ahora empieza mi verdadera misión. Sigan viendo para el capítulo 9 porque les voy a contar cómo voy a usar esa fortuna para vengarme de manera elegante de todos los que se burlaron de mí, y cómo voy a transformar ese terreno maldito en un santuario para mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Los quiero, y recuerden que la última palabra siempre la tiene Dios, y una abuela decidida. ¡Ay, mis amores! Ahora sí van a ver lo que es bueno porque la justicia del hombre ya habló, pero la justicia de esta abuela apenas está empezando a mover sus fichas. Sigan viendo, porque les voy a demostrar que la mejor venganza no es el odio, sino el éxito, y que no hay nada que le duela más a un traidor que ver cómo la persona que intentaron destruir se convierte en una reina frente a sus narices. Denle me gusta y comenten justicia, si ustedes también creen que los finales felices se construyen con manos fuertes y no con lágrimas de lástima. Con el dinero del adelanto de las tierras y la indemnización que el seguro me pagó por el incendio, lo primero que hice fue comprar la casa más hermosa de la parte alta del pueblo, una que tiene vista a todo el valle para poder mirar mis tierras cada mañana mientras tomo mi café con canela. Pero no crean que me olvidé de quienes me dieron la espalda cuando estaba bajo la lluvia. Mandé a construir un refugio para mujeres y niños en el mismo terreno donde antes estaba mi casa quemada, para que donde hubo fuego y traición, ahora crezcan flores de esperanza y nuevas oportunidades para las que no tienen a dónde ir. Pero lo más emocionante fue cuando decidí ir a visitar a mi sobrino el abogado, ese que todavía estaba temblando de miedo, esperando que yo no le quitara la licencia. Fui a su oficina con mi traje de seda y mis joyas nuevas, y le puse un fajo de billetes sobre la mesa, pero no para darle las gracias, sino para contratarlo para que sea él mismo quien se encargue de embargarle hasta el último par de zapatos a mi exesposo y a mi hija en la cárcel. Quiero que se queden sin nada, que sientan el frío del cemento y que entiendan que el dinero que tanto ambicionaron ahora sirve para pagarle los estudios al hijo de Elena, el niño que Ricardo despreció y que ahora va a tener el apellido de mi abuelo y la mejor educación que el dinero pueda comprar. Cada vez que recibo una carta de la cárcel pidiéndome perdón o rogándome por un poco de dinero para el comisariato, yo la uso para prender mi chimenea, mientras sonrío porque el perdón se gana con actos y no con palabras de criminales acorralados. Díganme en los comentarios si soy muy dura, o si ustedes también dejarían que se pudrieran en su propia miseria por haberme querido quemar viva. La gente del pueblo ahora me mira con respeto. Ya no soy la pobre viejita a la que engañaron. Ahora soy la señora que manda en el valle y la que decidió que esas tierras no se van a vender para que las destruyan las minas, sino que se van a convertir en una reserva natural y en un centro de agricultura orgánica donde trabajen todas las mujeres que el sistema olvidó. He aprendido que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, y por eso he nombrado a Elena como mi heredera universal junto a su pequeño, porque ella fue la única que tuvo el valor de decirme la verdad cuando todo el mundo me mentía. Pero mis amores,
La vida siempre tiene una última vuelta de tuerca, y ayer me llegó una noticia que me dejó pensando toda la noche. Parece que mi hija está embarazada en la cárcel, y no sabe si el hijo es de su padre o de un guardia con el que se metió por un plato de comida. Se me revolvió el estómago de solo pensarlo. ¿Qué hago yo con esa criatura que viene en camino mis vidas? ¿Seré capaz de rechazar a un inocente que lleva mi sangre aunque sea fruto de la inmundicia más grande? No se muevan de aquí y esperen el capítulo 10, porque les voy a contar la decisión que tomé y el enfrentamiento final que tendré con mi hija en el locutorio de la prisión, para decirle las verdades que se me quedaron grabadas en la lengua. Gracias por estar conmigo en cada paso de esta reconstrucción de mi alma. Ay, mis amores, prepárense porque hoy sentí que bajaba al mismo centro de la tierra para verle la cara a la miseria, y todavía me tiemblan las manos de la impresión. Sigan viendo porque lo que les voy a contar sobre lo que viví en ese locutorio de la prisión les va a demostrar que hay corazones que no se limpian ni con todo el cloro del mundo. Y necesito que me digan en los comentarios qué harían ustedes con esa criatura que viene en camino. Me puse mi velo negro y me armé de valor para cruzar esos muros grises que huelen a encierro y a arrepentimiento falso. Y cuando vi aparecer a mi hija detrás del vidrio, me costó reconocerla porque ya no tenía el brillo de la arrogancia, sino una palidez de muerta y esa barriga que apenas se asoma como una acusación del destino. No me dejó ni hablar. Se pegó al vidrio y me gritó que yo era la culpable de su desgracia, que si yo no hubiera sido tan egoísta, ella no tendría que estar ahí vendiendo su cuerpo por un poco de protección. Pero lo que me heló la sangre fue cuando me dijo con una sonrisa de loca que ese hijo que espera es su pasaporte a la libertad, porque piensa usarlo para pedir arresto domiciliario y meterse de nuevo en mi casa. Imagínense el descaro, mis vidas, querer usar a un inocente para seguir viviendo del cuento después de que casi me mata. Yo la miré fijo a los ojos y le dije con una voz que no me salía de la garganta, sino del alma, que ella no iba a tocar a ese niño, ni con el pensamiento, porque en cuanto esa criatura nazca, yo voy a mover cielo y tierra con mis abogados para demostrar que ella no es apta ni para cuidar una maceta de plástico. Le dije que ese bebé iba a ser criado por mí y por Elena, lejos de su veneno y de la sombra de su padre, para que crezca con honor y no con la mancha de la traición que ella lleva tatuada en la frente. Ella empezó a golpear el vidrio como una fiera enjaulada, insultándome y maldiciendo el día que nací. Pero yo me levanté con una paz que solo da la verdad cumplida y le dejé claro que esta era la última vez que vería mi cara. Al salir de ahí me fui directo a la celda de Ricardo porque quería que él también supiera que su linaje de mentiras se terminaba conmigo. Pero cuando llegué me dieron la noticia de que otros presos le habían dado una paliza por lo que le hizo a su propia hija y que estaba en la enfermería debatiéndose entre la vida y la muerte. No sentí alegría, mis vidas, pero tampoco sentí pena. Sentí que la balanza del universo por fin se estaba equilibrando y que cada quien cosecha lo que siembra, aunque lo que siembres sea espinas. Regresé a mi nueva casa y abracé fuerte al hijo de Elena, prometiéndole al cielo que el nuevo bebé que viene también tendrá un hogar lleno de luz, donde nunca se hable del odio ni de la ambición que destruyó nuestra familia. Pero no crean que aquí termina todo, porque cuando llegué a mi sala, encontré un sobre lacrado de la empresa minera, con una propuesta que cambia por completo el valor de mis tierras y que me obliga a tomar una decisión que afectará a todo el pueblo. Díganme si ustedes aceptarían el trato de su vida, aunque eso signifique remover la tierra donde están enterrados los secretos de mis antepasados. Quédense para el capítulo 11, porque les voy a revelar el misterio de lo que mi abuelo escondió bajo el valle y por qué tantos años se mantuvo en silencio hasta que la sangre derramada despertó el tesoro. Los quiero, y gracias por no soltarme la mano en este túnel que ya empieza a ver la luz. Ay, mis amores, agárrense fuerte de lo que tengan cerca, porque lo que acabo de descubrir en las profundidades de mis tierras
no se compra con todo el dinero del mundo, y me ha dejado con la boca abierta y el alma vibrando de puro asombro. Sigan viendo, porque hoy les voy a revelar el secreto que mi abuelo guardó bajo 7 llaves, y que es la verdadera razón por la que mi esposo y mi hija se volvieron locos de ambición, aunque ellos no sabían ni la mitad de la misa. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Denle mucho amor a este video y comenten: tesoro, si ustedes también creen que los antepasados nos cuidan desde el más allá, porque hoy yo sentí la mano de mi abuelo sobre mi hombro, guiándome hacia la verdad. Resulta que cuando los ingenieros de la empresa minera empezaron a hacer los estudios de suelo más profundos, no solo encontraron minerales preciosos, sino que dieron con una estructura de piedra antigua, una especie de cámara secreta, que mi abuelo había cubierto con toneladas de tierra y olvido hace más de 60 años. Bajé con ellos sintiendo que el aire se volvía más puro a medida que descendíamos, y cuando las linternas iluminaron las paredes de piedra, vi que no eran simples rocas, sino grabados antiguos que cuentan la historia de nuestra familia, desde antes de que este pueblo tuviera nombre. Mi abuelo no era un simple campesino. Mis vidas él era el guardián de un manantial de agua termal, con propiedades curativas que la gente de antes consideraba sagrado, y que él decidió esconder para que la avaricia de los hombres no lo secara ni lo convirtiera en un negocio sucio. Encontré una caja de madera de cedro que todavía olía a bosque, y adentro había una carta escrita de su puño, y letra dedicada a la mujer de la familia que tenga el valor de defender la tierra con su vida. Y ahí comprendí que todo lo que pasé, el incendio, la traición y el dolor, fueron la prueba de fuego que el destino me puso para ver si yo era digna de este legado. Mi abuelo sabía que un día llegaría un lobo a la casa, y por eso dejó estipulado que las tierras solo valdrían oro para quien las amara, y no para quien quisiera destruirlas, porque el manantial solo fluye si se respeta la montaña. Imagínense la cara de los de la minera cuando les dije que no iba a permitir que pusieran una sola gota de cianuro en ese suelo, porque ahora voy a construir un santuario de sanación, donde el agua de mi abuelo cure las heridas de los que sufren como yo sufrí. Ricardo y mi hija querían vender el alma de la tierra por un puñado de billetes que se les iban a deshacer en las manos, pero yo ahora tengo en mis manos algo que vale más que el diamante más puro, porque es la vida misma brotando del centro de mis penas. Pero lo más increíble pasó cuando regresé a la superficie, porque Elena me estaba esperando con una noticia que me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de una alegría que me llenó el pecho de colores. El hijo de Ricardo con Elena, ese pequeño que yo adopté como mío, empezó a caminar justo en el momento en que yo salía de la cueva, como si la tierra misma estuviera celebrando que la dueña de casa por fin había regresado a su lugar. Díganme en los comentarios si ustedes creen en las señales del cielo, porque yo siento que mi abuelo está sonriendo desde arriba, viendo cómo su tonta nieta se convirtió en la leona que protege el tesoro de la familia. Ya mandé a mi abogado a redactar un documento donde declaro que ese valle será patrimonio de la humanidad y que ni un solo centavo de lo que se recaude irá para los traidores que están tras las rejas, porque ellos ya no pertenecen a este linaje de luz. Ahora solo me falta una cosa para cerrar este círculo de fuego, y es decidir qué voy a hacer con la carta de perdón que me envió mi hija desde la cárcel, donde dice que su bebé ya nació y que tiene mi nombre grabado en la piel. Ay, mis vidas, el corazón se me divide en 2 pedazos. ¿Será que la sangre tira más que el rencor? ¿O será que el agua sagrada de mi abuelo me ha dado la sabiduría para saber que hay perdones que solo se dan en el cielo y no en la tierra? Quédense para el gran capítulo final, porque les voy a contar cómo termina esta historia y cuál es el destino final de los traidores, mientras yo me preparo para recibir al nuevo integrante de la familia. Los amo y gracias por acompañarme hasta el final de este camino lleno de espinas y ahora de flores. Ay, mis amores, llegamos al final de este camino de espinas, pero miren qué hermoso jardín ha florecido sobre las cenizas, porque hoy les escribo con el alma en paz
y los ojos puestos en el horizonte de un futuro que yo misma construí con mis manos cansadas pero valientes. Sigan viendo hasta el último segundo, porque lo que les voy a revelar sobre el destino de los traidores y la llegada de la nueva vida les va a demostrar que el universo nunca se queda con nada de nadie, y que al final la luz siempre devora a la oscuridad. Denle un último corazón a esta abuela y compartan este final, porque mi historia es la prueba de que nunca es tarde para renacer y que una mujer decidida es más fuerte que cualquier traición. Hace apenas unos días nació la criatura de mi hija en ese hospital frío de la cárcel, y aunque mi mente me decía que no fuera, mi corazón de madre me arrastró hasta allá, porque yo no podía dejar que un inocente llegara al mundo entre barrotes, sin ver una cara que lo mirara con amor puro. Entré a la habitación y vi a mi hija encadenada a la cama con los ojos vacíos, y me entregó al bebé sin decir una palabra, como quien entrega un fardo de culpa que ya no puede cargar. Lo miré a la cara y vi que era un niño hermoso con la piel clara y una paz que no tiene nada que ver con el pecado de sus padres, y en ese momento supe que mi venganza final no sería el odio, sino la salvación de esta semilla. He logrado que el juez me otorgue la custodia total y definitiva, así que me lo traje a mi mansión en el valle, donde Elena lo recibió con los brazos abiertos y donde va a crecer junto a su hermanito en un paraíso de agua cristalina y árboles frutales, lejos de la sombra de Ricardo, que ahora se pudre en una celda, sabiendo que sus hijos lo han olvidado para siempre. A Ricardo le llegó su hora de pagar de la forma más amarga, porque la paliza que le dieron lo dejó postrado en una silla de ruedas y ahora depende de la caridad de los guardias para comer, mientras mira las noticias en la televisión y ve cómo yo he inaugurado el centro de sanación más grande de la región, en las tierras que él quería destruir. Mi hija, por su parte, ha renunciado a cualquier derecho de maternidad, a cambio de que yo no le quite los beneficios de comida que le mando cada mes. Y esa es su condena. Mis vidas vivir sabiendo que su hijo me llama mamá a mí, y que ella es solo un recuerdo borroso, en un expediente judicial de infamia. El manantial del abuelo está fluyendo con una fuerza increíble, y gente de todas partes viene a curarse el cuerpo y el alma en nuestras aguas sagradas, y yo me siento como la guardiana de un tesoro que por fin ha encontrado su propósito en la tierra. Ayer me senté en mi pórtico a ver el atardecer con mis dos nietos jugando en el césped, y Elena sirviéndome el café, y por primera vez en mi vida sentí que no me faltaba nada, porque el amor verdadero no es el que te juran en el altar, sino el que se construye día a día con lealtad y con respeto. He decidido que cuando yo falte, todo este imperio de bienestar pasará a manos de estos dos niños y de Elena, para que nunca más una mujer de mi linaje tenga que aguantar humillaciones por falta de dinero o de apoyo. Mi historia termina aquí, mis amores, con una casa llena de risas, con un valle que respira libertad y con una abuela que aprendió que el perdón no es para los que te dañaron, sino para una misma, para poder caminar sin peso por la vida. Gracias por haberme escuchado, por haberme dado fuerzas cuando sentía que me moría bajo la lluvia, y por recordarme que la familia se elige con el corazón y no solo con la sangre. Los bendigo a todos, y recuerden siempre que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre sale el sol para quien sabe esperar con dignidad y con fe. Hasta siempre, mis vidas, y que la vida los trate con la misma justicia con la que me trató a mí al final de esta batalla.